Ha sido un gol en toda la escuadra. Ha sido un gol en toda la escuadra porque el ejército ruso tenía controlada la situación del Donbass. Ya sabemos que el esfuerzo principal del ejército ruso es el Donbass, Donetsk y Lugansk. Y añadiendo este sector nuevo, el sector de Kharkov, lo que está es intentando que las unidades que el general Sirski tiene en la reserva, que son unidades cada vez un menor número de ellas son las que dispone, trasladarlas, enviarlas precisamente a este sector de Kharkov en detrimento de los dos centros de gravedad que tiene que defender, que son Kramatorsk, con su solapamiento defensivo, Kramatorsk-Sloviansk, y Pokrovsk. Entonces ha sido un gol en toda la escuadra. Ha sido un gol en toda la escuadra porque aunque el ejército ucraniano en cierta manera se lo estaba esperando, bueno, se lo estaba esperando todo el mundo. También había quinielas de los analistas de cómo el ejército ruso tarde o temprano iba a iniciar una ofensiva. En principio se consideraba que era una ofensiva general en la zona precisamente de Kharkov. Llevábamos ya varias semanas, conforme iba ya transcurriendo, digamos, el tiempo, iba mejorando la climatología, el firme iba a ser muchísimo más soportable para los medios pesados, etcétera, etcétera, pues se hablaba de una posible ofensiva general desde hace ya tiempo. Entonces, ha sido sorpresa y no ha sido sorpresa. Ha sido sorpresa el que esto no ha sido una ofensiva general. Nadie puede pretender que esto sea una ofensiva general porque las operaciones que se iniciaron hace 2 semanas no disponen de los suficientes efectivos ni de los suficientes medios como para tener esta consideración. Entonces, ¿qué es lo que pretende el ejército ruso? ¿Cuáles son las intenciones del ejército ruso? Bien, nosotros hemos oído al señor Putin unas declaraciones acerca de esta operación que se está desarrollando en el sector Kharkov. Se busca una zona de amortiguamiento, una zona de colchón, para evitar las incursiones terrestres que se han venido produciendo en alguna ocasión por parte de unidades del ejército ucraniano y de presuntos renegados rusos irrumpiendo en la zona de Belgorod y en la zona un poquito más al oeste, en la zona de Kursk. Bien, lógicamente el señor Putin no va a dar toda la información sobre cuáles son las intenciones de su ejército en campaña. Pero nadie se cree que este sea solamente el único motivo, puesto que si bien es cierto que se puede interrumpir, digamos, el paso de unidades terrestres ucranianas irrumpiendo el territorio ruso, en esa zona, en otras zonas las hay y se podría también hacer. ¿Vale? Entonces ese no es el único motivo porque no se ha producido una irrupción por parte del ejército ruso de forma simultánea a lo largo de toda la frontera, de lo que es la frontera norte-este, podríamos decir Chernihiv, Sumy, Kharkov, hasta la zona de Kupiansk para generar esa zona de colchón. Bien, evidentemente es un beneficio colateral. ¿Cuáles son las intenciones del ruso realmente? Bueno, pues para entender el sector Kharkov, este nuevo frente, yo quisiera comentar dos ideas básicas que alguna vez he comentado. Se me puede tachar de repetitivo, pero creo que es muy importante entender estas dos ideas. La primera de ellas es que el ejército ruso está desarrollando en Ucrania una guerra de desgaste y que la guerra de desgaste tiene como objetivo prioritario consumir al enemigo. Consumir al enemigo significa simplemente que el enemigo no tenga capacidad para reponer ni las pérdidas en hombres ni las pérdidas en equipo. Y esto, evidentemente, lo que ocasiona es que no puedes mantener el ritmo de los combates y finalmente, pues tienes que ceder el terreno. Es decir, la guerra de desgaste tiene como objetivo prioritario, y lo voy a repetir solamente una vez más, consumir a tu enemigo, en detrimento de las ganancias territoriales. Es decir, que no se está buscando a priori ganancias territoriales. Esta es la primera idea. La segunda idea también la he comentado ya en varias ocasiones. El ejército ruso tiene su esfuerzo principal en el Donbass. Esto tiene que quedar clarísimo. El ejército ruso tiene la misión de liberar o controlar el Donbass, como queramos decirlo. Y para liberar el Donbass es imprescindible ocupar y controlar el Donetsk y Lugansk. El esfuerzo principal concretamente en estos momentos, ya desde hace varios meses, es en el Donetsk. Y en el Donetsk tenemos dos ejes de ataque del ejército ruso. Uno es hacia Kramatorsk, con el solapamiento defensivo Kramatorsk-Sloviansk, y el otro eje es hacia Pokrovsk.
¿Por qué estos son los dos ejes de ataque del ejército ruso? Porque son las dos localidades que tienen la consideración de centro de gravedad para el ejército ucraniano, que es otro concepto que ya he comentado en varias ocasiones. Estos centros de gravedad son generadores de fuerza para el frente. Entonces, el ejército ruso, para poder controlar el Donbass y concretamente el Donetsk, necesita neutralizar esos dos centros de gravedad. Para ello, tiene que romper el frente, tiene que desarticular los anillos defensivos que he comentado en alguna ocasión y tiene que controlar efectivamente y neutralizar estos dos centros de gravedad. Repito, Pokrovsk y Kramatorsk. Una vez logrado esto, la batalla por el Donbass es batalla victoriosa del ejército ruso. Y en ese mismo instante ya tendríamos que ver cuál es la situación en la que se quedaría el régimen de Kiev y su ejército. Su situación sería crítica, tanto para la supervivencia del régimen de Kiev como para simplemente la existencia del ejército ucraniano. Bien, ¿por qué digo yo estas dos ideas que vuelvo a repetir? Son guerra de desgaste, esfuerzo principal en el Donbass. Porque para la consecución de los objetivos de esta guerra de desgaste y para la consecución del control o liberación del Donbass, el ejército ruso ha abierto el frente de Kharkov. Ese frente tiene aproximadamente unos 70 kilómetros de ancho. No llega a 10-15 de profundidad, pero es que no necesita más, porque este frente, este nuevo sector, se ha convertido en un auténtico polo de atracción, de imán, para las unidades del general Sitski. Las unidades que General Siski tenía en la reserva. Estas unidades son las que se empleaban para la transferencia y relevo de unidades de sectores críticos en el Donetsk. Y las ha tenido que llevar por la vía de urgencia precisamente al sector Kharkov. Me podría decir algún oyente, bueno, pero también tiene efectivos desplazados en la zona de Sumi. Pueden observar perfectamente, audiencia, y también tú, Miguel, cómo el ejército ruso, aparte de haber entrado en la frontera al sur de Belgorod en dirección Kharkov, el ejército ruso está bombardeando desde hace 2 semanas casi ininterrumpidamente la zona de Sumi, que es lo que nos encontramos al oeste de Kharkov, fijando a las unidades terrestres ucranianas que estén desplegadas en la zona. Sirsky no se puede arriesgar a transferir por la vía de urgencia, a desplazar las unidades que tienen Sumi hacia Kharkov para contener al ejército ruso, porque se puede encontrar que el ejército ruso, habiendo hecho esa maniobra, se te cuele por Sumi. Entonces, están fijadas las unidades. ¿Esto qué significa? Pues que nos encontramos con un problema. Para el ejército ucraniano, la transferencia, el relevo de unidades del Donbass ahora van directamente hacia Kharkov. Tengo por ahí, Miguel, un plano, el primer plano que me gustaría tratar para explicar precisamente lo que estoy diciendo de forma visual. Va a ser muy rápido. Ya lo tienen los espectadores en la pantalla. El plano de las comunicaciones entre Dnipro, Petrov, Poltava, Kharkov, Sí. Izium. Ya lo tienen las personas. Muy bien. El ejército ucraniano dispone de reservas. Las reservas son cada vez menores. Me refiero a reservas de unidades. Y entonces esta reserva de unidades, en algunos medios se hablaba que era una gran reserva que mantenía el general Sirsky con la intención de llevar a cabo una operación ofensiva para recobrar la iniciativa. No era inviable, no era algo fantasioso. Se trataba de reservar una serie de unidades, que además eran unidades de cierta calidad, para intentar buscar un punto del frente, el que fuese, y presentar una acción ofensiva. Esto lo demandan los mantenedores occidentales, especialmente Estados Unidos. Estados Unidos dio hace unas semanas unos importantes fondos, bueno, cuando digo dio, préstamo, ayuda, para continuar la guerra y extenderla hasta más allá de las elecciones. Entonces, es de sentido común que los norteamericanos le exijan al general Sitski que lleve a cabo algún tipo de operación para mayor espectáculo de sus campañas electorales. Es decir, si el señor Joe Biden logra que el general Siskin lleve a cabo algún tipo de operación en donde recobre la iniciativa, y esto es durante lo que es el proceso electoral, pues esos son puntos a su favor. Sin embargo, realmente
Con esta entrada en Kharkov por parte del ejército ruso, esto se ha convertido ya en un sueño para el general Sirsky. Las unidades que potencialmente podría haber empleado para intentar recuperar en algún punto la iniciativa ya no es posible. Son todas trasladadas hacia el sector Kharkov.